Profe, disculpe, no se escucha. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí, profe, sí se Ah, Sí, escucha. bueno. ahora sí. Sí. Ya, sorry. Ya. Entonces, como decía, volver atrás, voy a volver con esto. Entonces, el tema es que hoy día, ya en la clase pasada, ¿cierto? Trabajamos con la definición de el determinante. Hoy día vamos a usar esa definición para trabajar con la matriz inversa. Entonces, hay dos definiciones nuevas, que es esta matriz de cofactores, que va a hacer que voy a escribir en forma matricial los cofactores, y además la adjunta, que es la respuesta de la matriz de cofactores. Entonces el teorema que tenemos acá nos dice, y ahora me voy a cambiar a la borrador, que en el borrador ya escribí de nuevo el teorema, nos dice esto: A por la adjunta de A es igual a la determinante de A, que sabemos que es un número, por I sub n. Entonces nosotros tenemos que recordar que la matriz inversa se definió como A por la inversa, y eso es igual a I sub n. Si yo encuentro una matriz que haga esa propiedad, entonces ya tengo la inversa. Entonces aquí observamos, ¿cierto? Lo marqué con rosadito, la adjunta y el determinante. Se fijan, hay una relación muy estrecha entre estas dos igualdades que acabamos de escribir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es reordenar el teorema, y entonces voy a escribir A por, y abrí un paréntesis grande donde escribí 1 partido por el determinante de A por la adjunta de A. Y eso es igual a I sub n. Se fijan que acá, en esta expresión que tengo entre paréntesis, no tendría ningún problema, a excepción de cuando el determinante sea igual a 0. Y eso entonces me va a permitir, por una parte, determinar un criterio para que la matriz inversa exista, y segundo, determinar un procedimiento para construir la matriz inversa. Porque entonces voy a decir, mira, si el determinante es distinto de 0, existe la matriz inversa. Y por otra parte voy a decir, para calcular entonces esa matriz inversa, tengo que construir la adjunta. Y eso entonces va a ser mi matriz inversa. Y eso es cierto lo que vamos a plantear a continuación en la siguiente hojita. Voy a volver al PDF. Entonces, como mencionaba, del teorema anterior entonces, y por unicidad, ¿cierto? Las matrices son únicas. Voy a decir entonces que la matriz inversa se va a calcular como 1 dividido por el determinante de la matriz A, multiplicado por la adjunta de A. Entonces vamos a decir que A
es invertible. Recordemos que esa expresión no singular, ¿cierto? Significa que es invertible o inversible, o también se le conoce como regular, ¿cierto? Sí y solo sí, el determinante de la matriz A es distinto de 0. Entonces, como mencionaba, este método, entre comillas diría yo, o sea, no entre comillas, sino mi opinión, más bien diría yo que es la palabra correcta, mi opinión es que es mucho más rápido para determinar si existe o no, porque me basta calcular el determinante. Y si ya el determinante es igual a 0, yo voy a decir que esta matriz no tiene inversa. Y por otra parte, voy a tener entonces que calcular primero el determinante y después construir la matriz de cofactores. Quiero hacer énfasis en que yo, en esto, cuando empezamos, lo primero que hice fue definir la matriz de cofactores y enseguida la matriz adjunta. Pero eso no quiere decir que ese es el procedimiento, ¿cierto? Los pasos que yo voy a hacer. En realidad, lo primero que voy a hacer es el calcular el determinante de la matriz A. Y después, si el determinante es distinto de 0, ahí recién me voy a poner a construir la matriz de cofactores y después la matriz adjunta. ¿Ya? A continuación, entonces, ejemplos. Voy a volver a escribir, voy a ir a lo que estaba compartiendo para escribir esto que acabo de comentar. Entonces voy a hacer aquí pasos. ¿Cierto? Entonces, el primero sería calcular el determinante de A. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces voy a decir, después me voy a preguntar, ¿el determinante de A es igual a 0? ¿No? Entonces aquí tengo dos respuestas. Si me dice, si obtengo que sí, entonces aquí ya terminé, fin. No hay nada que pueda hacer porque el determinante si es igual a 0, quiere decir que no es invertible. Si la respuesta es no, entonces aquí empiezo recién a calcular. Voy a calcular primero todos los C sub I, J, es decir, estos cofactores. Después voy a construir la matriz C, que es la matriz de los cofactores. Después voy a calcular la matriz adjunta. Y finalmente entonces voy a escribirlo acá, voy a escribir la inversa. La inversa la voy a escribir como 1 dividido por el determinante de A, que lo calculamos al inicio, por la matriz adjunta. Quiero insistir con esto porque yo estaría perdiendo mi tiempo si empiezo a calcular cofactores, ¿sí? Y adjunta, y después al final calculo el determinante, y ahí me doy cuenta, de flauta, era 0. No tendría sentido, ¿ya? Entonces vamos a ver, como dice acá, algunos ejemplos. Entonces vamos a decir, en la misma lógica que estábamos planteando, voy a decir calcular, o mejor me gusta más la palabra obtener. La inversa. Sí existe. Vamos a partir entonces con esta matriz A, que es una matriz de 3×3. Aquí recordemos que estas matrices tienen que tener esta propiedad de que sean cuadradas. 2, 0, 5, entonces la primera columna, segunda columna 1, 2, 2, tercera columna menos 1, 1 y menos 3. Como es una matriz de 3×3, entonces lo que me resulta más fácil para calcular el determinante, que como dijimos, es el primer paso que tengo que hacer, es calcular el determinante usando Saros. Así que nosotros, si bien la definición de determinante la hicimos la semana pasada, perdón, la clase pasada, ahora vamos a continuar practicando esto en los ejercicios que van a aparecer acá. Bien. Entonces el determinante, vamos a calcular el determinante. Voy a decir entonces que eso va a ser 2 por 2 son 4, por menos 3 son menos 12, más 1, 1, 5, 5. Aquí voy a tener un 0, ¿se fijan? Multiplico por 0. Después aquí voy a decir 2 por 5, 10, menos 10, menos con menos me da más, 10, más 10.
Y aquí voy a tener menos 4. Menos 0. Entonces esto me va a dar, tengo entonces esto es 15, menos 12 me da 3, 3 menos 4, menos 1. Menos 1. Y eso obviamente es distinto de 0 y entonces de inmediato yo sé que existe a la menos 1. Y eso entonces me da paso a que ahora voy a empezar a construir, ¿cierto?, la matriz de cofactores. Ya vamos a recordar entonces qué es lo que significaba esos cofactores. Los C sub I J se definieron como menos 1 elevado a I más J por M sub I J. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que voy a ir, según la posición, ¿cierto? Voy a ir calculando los distintos valores que voy a ir teniendo. ¿Ya? Bien, entonces, creo que lo escribí muy grande, lo voy a escribir más chiquitito porque quiero ver si puedo alcanzar a escribir todo esto acá. Voy a escribirlo acá. C sub I J es igual a menos 1 elevado a I más J por M sub IJ. Recordemos que esos M sub IJ también son un determinante, pero que se obtiene de eliminar la fila I y la columna J en cada uno de estos pasos. Vamos a ir escribiendo entonces la matriz de cofactores acá. Ya. Entonces, voy a borrar estas líneas azules, ¿cierto? Las voy a borrar todas estas, porque necesito ver mi matriz bien clara para poder calcular estas cosas. Ya. Entonces, para el primero, se fijan, aquí yo voy a, insisto con la idea, voy a escribir 9 numeritos. 1, perdón, voy a hacerlo así. Voy a escribir 9 numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La razón es porque como la matriz es de 3 por 3, la matriz de cofactores también va a ser de 3 por 3. La inversa también va a ser de 3 por 3, ¿cierto? Eso no va a ir cambiando. Entonces lo que tengo que ir viendo es qué es lo que voy a ir poniendo acá. Y como habíamos mencionado también en la clase pasada, estos menos 1 elevado a I más J solamente tiene dos opciones. O esto es 1 si el I más J es par, o es menos 1 si el I más J es impar. Y entonces eso quiere decir que los numeritos se van a ir distribuyendo en la matriz de la siguiente forma. Por la posición 1, 1, ¿cierto? Voy a tener que va a ser más. En esta que es 1 más 2, 3, va a ser impar. Aquí voy a tener entonces 1 más 3, 4, par, y así sucesivamente, y se distribuyen de esa forma. Estos son símbolos que voy a ir poniendo para no estar escribiendo a cada rato el menos 1 elevado a I más J. Bien, entonces ahora voy a empezar a borrar esto aquí. Voy a decir, a ver, ¿qué número voy a escribir ahí? ¿Cierto? Voy a escribir ese menos 1 elevado a I más J, ¿cierto? Pero voy a escribir, en este caso 1, ¿cierto? Multiplicado por el menor 1, 1, que significa que voy a eliminar la fila 1 y también voy a eliminar la columna 1. Me va a quedar esa submatriz que está ahí. Voy a calcular ese determinante. Eso va a ser 2 por menos 3, me da menos 6, menos 2, menos 8. Ese es el número que voy a escribir ahí. Más, ¿cierto? No altero el signo porque tengo un más ahí. ¿No? Continúo entonces. Voy a continuar entonces con este numerito que está acá. Ese número que voy a escribir ahí va a corresponder al menos 1, ¿cierto? Porque tengo menos 1 elevado a 3, me da menos 1, multiplicado por el menor, que va a corresponder a eliminar la fila 1, pero ahora con la columna 2. Entonces me va a quedar un menor que es 0 por menos 3, 0, menos 5. Menos 5, pero como tengo un menos ahí, me va a quedar 5. ¿Vamos? Ya, continuamos.
Ahora voy a calcular este numerito que está ahí. Ese número va a ser un menos 1 elevado a, insisto, te fijas, fila 1, columna 3. Entonces ahora tengo un más, multiplicado por el menor, que es 0 menos 10. Entonces me da menos 10. Terminé con esa fila. Terminé con la fila 1, de hecho. Entonces ahora voy a calcular ese numerito que viene aquí. Ese número va a corresponder entonces a que yo voy a eliminar. Ahora, se fijan que la misma posición del número me va diciendo qué es lo que tengo que eliminar. Elimino, ¿cierto?, la fila 2 y la columna 1. Y entonces me quedo con el menor, que es 1 menos 1, 2 menos 3. Y calculamos, ¿cierto?, el determinante como menos 3 menos 2, entonces me da menos 1. Pero tengo un menos acá, así que me da más 1. ¿Ya? Bien. Entonces ahora continuamos, ¿cierto?, con el elemento que está aquí en el medio. Segunda fila, segunda columna. Y eso me dice entonces lo que tengo que eliminar en mi matriz. Segunda fila, segunda columna. Y me quedo con el menor, que corresponde entonces al, voy a escribir un menos 1 elevado a 4, positivo, entonces me da 1. Y entonces aquí voy a escribir 2 por menos 3, me da menos 6, menos 5, me da menos 1. Menos 1. ¿Cierto? Es menos 6, más 5, menos 1. Continúo entonces con el último elemento de esa fila. Entonces ahora lo que yo elimino, ¿cierto?, va a ser la fila 2 y la columna 3. Y ahora me quedo con el menor, que va a corresponder entonces a 2 por 2 son 4, menos 5, menos 1. Ya. Y ahora entonces terminé con la fila 2. Y entonces ahora borramos. Profe, ese no sería 1. A ver. Tengo entonces 2 por 2 son 4. Tienes toda la razón, es 1, porque es 2 por 2 son 4, menos 5 me da menos 1, pero me olvidé de ese menos y entonces me da 1. Tienes toda la razón, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí estoy. Entonces, ahora continúo borrando porque ahora voy a ir a ese elemento que está acá. Y eso significa entonces que voy a eliminar fila 3, columna 1, y me quedo con el siguiente menor. Entonces ahora voy a escribir 1 por 1, 1, menos 2, entonces me da 1 más 2, y eso es 3. 3 lo dejo tal cual porque tengo un más. Muy bien. Entonces ahora me falta este elemento. Elimino esa columna porque ahora tengo que considerar la columna 2. Elimino fila 3, columna 2. Y entonces ahora voy a decir que esto va a ser 2 por 1, 2, menos 0 es 2, pero con ese menos me da menos 2. Y ahora me queda el último elemento. Y ese último elemento, elimino fila 3, columna 3, y me quedo con este menor. 2 por 2 son 4. Entonces me quedo es 4. Esa es la matriz de cofactores. Y después construimos la traspuesta de la matriz de cofactores, que es la adjunta. Voy a ponerle el nombre completo. La adjunta de la matriz A es justamente la traspuesta de la matriz de cofactores. Entonces yo voy a tomar filas, en este caso, creo que lo voy a tratar de escribir en la hojita siguiente, porque no me quede tan... entonces, voy a escribirla acá. La adjunta entonces, como dijimos, de la matriz A, corresponde a la traspuesta de la matriz de cofactores, y tomo entonces la fila 1 y la escribo como columna. Menos 8, 5, menos 10. Después tomo la columna, la fila 2, 1 menos 1, 1, y la escribo como columna 2. Después, la última fila
es 3 menos 2, 4. Y esa va a ser entonces mi matriz adjunta. Y la inversa, entonces, se define como 1 partido por el determinante de A por la adjunta. El determinante en este caso era menos 1. Entonces eso quiere decir que en realidad voy a multiplicar la adjunta, ¿cierto?, por menos 1. Entonces mi matriz inversa va a ser 8, menos 1, menos 3, menos 5, 1, 2, 10, menos 1, menos 4. Esa va a ser mi matriz adjunta. Perdón, mi matriz inversa. Ahora, igual quería comentar otra cosa más porque es súper común, y ustedes, me ha pasado a mí millones de veces y nos pasa a todos en realidad, que de repente uno cambia de hoja y se te quedó un menos en la otra hoja, o no sé, pues dijiste 2 por 2 igual a 7, o no sé, cualquier cosa. Entonces es muy común que uno se equivoque con los signos de repente, o alguna operación que diga, no sé, por 2 por 3, 5, no sé. A todos nos pasa que de repente como que nos da un cortocircuito en la cabeza y escribimos una tontera, ¿ya? Entonces hay una forma muy simple para que nosotros comprobemos que el resultado está correcto, y es justamente multiplicar la matriz A por la matriz inversa que obtuvimos. Y lo que tenemos que obtener es la identidad. Entonces, por eso yo siempre recomiendo comprobar. Entonces voy a escribir mi matriz A y voy a escribir mi matriz inversa y vamos a multiplicarla, y yo sé que lo que tengo que obtener, la identidad de orden 3. La matriz A, ¿cierto? Era de 3 por 3 y era, en su primera columna eran 205, la segunda columna era 1, 2, 2, y la tercera columna era menos 1, 1 y menos 2. ¿Cierto? ¿Era menos 2? No, era menos 3. Ya, viste, ya me estoy viendo pifiando. Menos 3. Y voy a poner entonces mi matriz adjunta, perdón, mi matriz inversa, que la tengo en la hojita anterior. Decía entonces la primera columna, 8 menos 5, 1. No, nada que ver, 1, era 10. Y la segunda columna era menos 1, 1 menos 1. Y la tercera columna es menos 3, 2 y menos 4. Y vamos a comprobar si lo hicimos bien, si nos aparece algo extraño, nos parece algo que no esté correcto, ¿cierto? Vamos a ir revisando los pasos anteriores, porque puede ser que nos hayamos equivocado en un signo. Entonces voy a multiplicar, ¿cierto? Las dos matrices. Se multiplica para la matriz que está a la izquierda, fila, versus al otro lado que tengo columna. Entonces vamos a decir que esto es 2 por 8 son 16, menos 5, menos 10 son 16 menos 15, ¿cierto? Y eso me da 1. Continúo entonces de esa forma. En la siguiente voy a decir entonces menos 2, menos 1, más 1, me da 0. Sí, pues me da menos 2, más 1, más 1, 0. Entonces aquí voy a escribir un 0. Vamos a borrar eso de ahí. En la tercera entonces voy a escribir entonces menos 6 más 2 más 4, me da 0. Terminamos entonces con la primera fila de la matriz inversa, perdón, de la identidad, y ahora entonces vamos con la segunda. Voy a tomar entonces la segunda fila y voy de nuevo paseándome por todas las columnas. Y voy a decir entonces que eso va a ser 0, menos 10 más 10, eso me da 0. Continuamos. Entonces aquí tengo 0, más 2, menos 1, eso me da 1.
último elemento de la segunda fila. Entonces voy a tener 0, 4, menos 4, me da 0. Terminamos entonces con la fila 2 de esto y continuamos entonces con la última fila. Voy a entonces multiplicar primera fila de la matriz que está a la izquierda versus primera columna de la matriz que está a la derecha. Entonces tengo 5 por 8 son 40, menos 10, menos 30, 0. Vamos entonces ahora con el elemento que viene después. Menos 5 más 2 más 3 me da 0. Y el último. Menos 15 más 4 más 12. ¿Cuánto me da eso? Y ahora me entró la duda. Menos 15 más menos 15 más 4 más 12. Claro, eso me da 16, menos 15 me da 1. Muy bien. Y eso significa entonces que nosotros con esto ya quedamos, lo hicimos bien. ¿Sí? Insisto que esto es solamente como una idea para poder comprobar. ¿Ya? Vamos con el otro ejemplo. Obviamente en el siguiente ejemplo, aquí vamos a tener problemas y lo vamos a ver a continuación. En esta matriz, también se va a llamar, ahora se va a llamar B, también va a ser una matriz de 3×3. Voy a tener entonces 1, 0, menos 1. Esa es la fila 1. La fila 2 voy a tener 2, 7, 5. Ya. En la tercera voy a tener 3 menos 4 y menos 7. Ya. Entonces, lo mismo anterior, vamos a calcular, siempre, el determinante. Y entonces para eso vamos a copiar las dos primeras columnas. 1, 0, menos 1, 2, 7, 5. Ay, copio, me voy a estornudar. Ay, perdón. Ya. Todos esos van a ir con más. Y los otros van a ir con menos. Entonces aquí vamos a escribir el determinante de la matriz A. B, perdón, se llama B. Determinante de B. Entonces vamos a ir escribiendo. 1, 7 por 7, menos 49. Después aquí tengo 2 por 4, 8, menos 8, me da 8. 8. 0. Da 0. Ahora voy con los menos. 3 por 7 son 21. Menos 21 me da entonces más 21. Y ahora tengo menos 20, con ese menos me da más 20. Más 20. Y aquí 0. Más 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo menos 49 más 20, 41 y 48 me da 49. Eso me da 0. Significa entonces ahora yo aquí, fin. Voy a decir, implica, no existe, ve a la menos 1 y chao. Terminó el problema, no hago nada más. Murió. ¿Sí? Porque insisto, si tengo una matriz cuyo determinante es igual a 0, no hay cómo yo la arregle, cómo yo la transforme, cómo yo haga algo para que tenga un inverso. Ya no existe, no existe, no. Ya, entonces,
Bien, voy a cambiarme. Voy a cambiar y voy a ir a compartir de nuevo el PDF. Ya. Vamos a pasar entonces a otro tema dentro todavía de la matriz inversa, y es algo que yo ya había comentado, que se llama la regla de Kramer, que es otro método para resolver sistemas de ecuaciones, y que, como mencionaba, al menos a mí varias veces algunos estudiantes me han comentado que les gusta mucho. ¿Sí? Entonces, así como cuando yo en clase presencial, ¿cierto? Hemos tenido este tema, incluso al final de la clase con molestia me han dicho, ¿para qué estuvimos haciendo la tontera de las operaciones elementales? Siendo que esta cuestión es mucho mejor. ¿Sí? De verdad que me ha pasado eso. Así que lo vamos a ver y después vamos a comentar por qué en realidad no es un tan buen método. ¿Ya? Mira, por una parte, vamos a resolver entonces un sistema de ecuaciones del tipo AX igual a B, ¿cierto? Donde yo voy a llamar a la matriz A, que voy a decir que tiene coeficientes A sub i j, y la matriz X, que va a ser la que con incógnitas van a tener, voy a llamarlos X sub i, y la matriz B, con los coeficientes independientes, los vamos a llamar B sub i. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí hay un criterio que realmente es importante. Esto sí que sí es importante. Mira, hay una forma muy simple de obtener... perdón, antes de eso. Lo que sí, una condición muy especial y que está planteada acá, es que necesariamente esto se puede aplicar solamente cuando tengo la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Tienen que ser iguales. ¿No? Si no, no se puede, por lo que vamos a comentar enseguida. Entonces, este criterio, como mencionaba, es requete contra importante y dice que si el determinante de la matriz A es distinto de 0, entonces el sistema tiene solución única. ¿No? Voy a de nuevo a hacer un paréntesis antes de continuar y voy a cambiarme acá. Porque quiero insistir en qué significa eso. Mira, me está diciendo, determinante de la matriz A es distinto de 0. Perdón, sí, voy a hacerlo así. Entonces, perdón, voy a borrar eso. El otro día todo esto comentábamos sobre el tema de programación y alguien me dijo que habían visto habían tenido un curso de programación, pero no habían visto esto de los diagramas. Yo en realidad no sé mucho, hubo un momento en mi vida que sí sabía programar, pero ya a esta altura del partido se me olvidó. Pero sí, siempre me quedé con esta idea de los diagramas. Y en términos generales creo que en matemática y en muchos contextos en realidad hay hacer diagramas, ¿cierto? Esto que también se conocen como mapas mentales, ¿cierto? Son súper buena ayuda para poder tener claro y organizar las ideas. Entonces eso es lo que me gusta hacer a mí y de repente los hago acá. Ya, entonces, determinante distinto de 0, entonces significa existe una única solución. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo lo que acabo de escribir. Pero aquí hay algo que nos dice, pero está implícito en realidad. ¿Y si el determinante de A es igual a 0? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder entonces que aquí voy a tener las opciones de no existe solución o de que existen infinitas soluciones. Pero te fijas que esta es otra debilidad, entre comillas, que tiene el método que estamos viendo, porque en realidad no me permite discriminar con respecto a esos dos escenarios. Solamente me permite a mí decir que existe solución única cuando he verificado que el determinante es distinto de 0. Entonces, insisto, este método es bueno, pero tiene su qué. Pero esto es una buena noticia, porque tengo una forma bien... Dígame. ¿Sabe que me tiró para afuera el Zoom? ¿No podría repetir lo que había explicado recién? Ya. Partamos de nuevo. Justo cuando estaba empezando a explicar. Ya, no se preocupe. Regla de Kramer. Entonces, esta regla de Kramer es otro método para resolver sistemas de ecuaciones, pero tiene, entre comillas, tiene ventaja y tiene desventaja. Una de las desventajas, diría yo, es que solamente funciona si tengo n ecuaciones y n incógnitas. ¿Sí?
Entonces tengo que tener exactamente la misma cantidad de ecuaciones que de incógnita. Eso yo diría que es una desventaja, ¿ya? Ahora, algo que es muy bueno es que este criterio, este método me da un criterio muy rápido para darme cuenta si el sistema tiene solución única. Y es que simplemente calculo el determinante de la matriz A, si eso es distinto de 0, de inmediato yo sé que eso tiene solución única. Y eso es súper rápido. ¿Te fijas? Porque calcular los determinantes, yo creo que ya a esta altura nos estamos dando cuenta que calcular los determinantes me resulta mucho más rápido que estar calculando y haciendo las operaciones elementales y todo eso, ¿sí? Pero el problema con este criterio, y esa es una desventaja, que no me entrega información justamente en el caso de que tenga las infinitas soluciones o que tenga o que no exista solución. Entonces, en ese sentido, le gana el método de las operaciones elementales, el de Gauss. Y básicamente eso. Había hecho también un diagrama mostrando esa idea. Vamos a volver a mirar el diagrama. ¿Cierto? Entonces, yo diría, en términos así como de procedimiento, si yo tengo un sistema de ecuación con n ecuaciones y n incógnitas, calcularía yo el determinante primero y de inmediato discrimino cuando tengo la solución única. Y para determinar la existencia de infinitas soluciones y de no existe solución, aquí me quedo solamente, la única opción que tengo son las operaciones elementales. Eso sería. Ya. Entonces, eso. Ahora vamos a volver a la PPT para explicar cómo funciona Kramer y también seguir comentando algunas ventajas y desventajas que tiene este método, ¿ya? En este método, entonces, lo que hacemos es calcular, en términos generales, siempre nosotros con las incógnitas y ya en los ejercicios hemos usado X y Z, pero acá no vamos a hacer eso, sino que lo vamos a llamar justamente X1, X2, X3. Y eso es por la estructura de cómo se calcula esto. Voy a escribir entonces que la X sub I va a ser igual a. En el numerador voy a escribir un determinante. Fíjense que en realidad este número, esto X sub I es un número porque tengo una fracción donde en el numerador tengo un determinante y en el denominador también tengo un determinante. Notar también que en el denominador tengo el determinante de A, que ya dijimos que tiene que ser distinto de 0 para que exista la solución única. Y en el numerador lo que vamos a hacer es que vamos a construir una nueva matriz que también va a ser de orden n por n, donde lo que uno va haciendo es que reemplaza la iésima columna de la matriz A, la reemplaza por B. ¿Ya? Eso es lo que sí se construye estas soluciones. Lo vamos a explicar a continuación en el ejemplo. Ya, vamos con el ejemplo. Entonces vamos a decir que vamos a resolver este sistema. Entonces, vean, yo ya lo escribí en forma matricial, ¿cierto? Tengo mi matriz A, tengo mi matriz de incógnitas, X y Z, y tengo mis términos independientes, 1, 4, menos 3. ¿Sí? Como mencionaba, no puedo llamarlas X y Z, necesito llamarlas X1, X2, X3, por lo mismo que estaba comentando anteriormente, que el método me habla de X sub I, y voy a tener que ir cambiando la columna 1, la columna 2, la columna 3. ¿No? Entonces, tengo que llamarlas ahora X1, X2, X3, pero entendemos, ¿cierto?, que la X1 va a ser la X, la X2 va a ser la Y, y la X3 va a ser la Z. Listo, vamos. Aquí está resuelto el problema. No sé por qué tiene como título ejercicio propuesto, si es que está en realidad resuelto esto. Ya. Vamos entonces. Como dije, mi matriz A ya la tengo, mi matriz de incógnitas, como dije, les cambié el nombre y llamamos X1, X2, X3, y matriz B, que los términos independientes, es 4, 1, 4, menos 3. ¿Ya? Calculo el determinante de A. Aquí esto ya me lo salté y lo calculé. Es igual a menos 2. Distinto de 0, por tanto el sistema tiene solución única. ¿Cómo vamos a ir calculando las soluciones? Digo, X1 igual a. En el numerador voy a escribir una nueva matriz. Fíjense que la matriz A está acá arriba y la matriz nueva acá está abajo y yo destaqué con amarillo algo. ¿Se fijan lo que destaqué? La primera columna. Si ustedes comparan,
La diferencia entre las dos matrices que aparecen aquí es justamente la primera columna, donde hemos reemplazado la columna de A, la hemos reemplazado por la matriz B. Se fijan, en la primera columna escribimos 1, 4, 3. Las dos columnas que vienen después son exactamente las mismas de la matriz A. Entonces calculamos ese nuevo determinante, ya me salté ese paso, y nos da menos 4. Y dividimos entonces por el determinante de A, que es menos 2. Y eso entonces nos da 2. Profe, ¿de dónde será el -4? Lo calculé yo antes. Lo hacemos, hagámoslo en la hojita. Es que esto yo lo había calculado yo con anticipación, pero hagámoslo aquí en la hojita. Ya. Ah, ese es el determinante cuando uno reemplaza B en la Sí, primera columna, ¿cierto? exactamente. Ah, Ya, entonces, como decía, vamos a hacer estos cálculos acá. Vamos a ir haciendo los cálculos aquí. Tengo entonces mi matriz A, que como dijimos tiene, es menos 2, 1, menos 2. Esa es mi primera columna. La segunda columna es 3, 2, menos 1. Y mi tercera columna es menos 1, menos 1, 1. Okay, 1. Sí, y la matriz B es 1, 4, menos 3. La voy a escribir un poquito más allá porque... esa es mi matriz B. Entonces, partamos todo, hagamos todo el cálculo aquí. ¿Ya? Primero vamos a calcular el determinante de la matriz A. Entonces, como hemos dicho, copio las primeras columnas, primeras dos columnas, menos 2, 1, menos 2. Las otras 3, 2, menos 1. Y vamos a ir multiplicando. Voy así, así y el último. Aquí voy a poner más y aquí voy a poner menos. ¿Chample? Ya. Entonces, el determinante de mi matriz A va a ser, voy a escribir menos 2 por 2 y eso me da menos 4. Aquí me va a dar entonces más 6 más 1. Menos. Ahora voy entonces, menos con menos me da más, menos 4. Aquí, ese 2. Me da entonces menos 2, me da más 2. Y aquí me va a dar menos 3. ¿Sí? Entonces tengo 6, 7, 8, 9, menos 8, 9, 10, 11, menos 11. Y eso me da entonces menos 2. ¿No? Entonces, construimos una nueva matriz. Voy a borrar lo que acabo de las líneas azules para mirar muy bien la matriz A, para poder tenerla así muy bien. Voy a borrar esos numeritos. Ya. Entonces, para construir, aquí va a aparecer una matriz A sub 1, que la llamamos de esa forma, porque lo que hacemos es que cambiamos la columna 1. Entonces, en la columna 1 yo voy a escribir 1, 4, menos 3, que corresponde justamente a la matriz B. Y las columnas 2 y 3 van a quedar tal cual. Tal cual. Entonces, insisto, lo único que cambia es la primera columna. ¿Sí? Es lo único que cambia. Cuando las comparamos, siempre nos damos cuenta que es lo único que cambia. Entonces ahora voy a calcular el determinante de esa matriz A sub 1. Voy a correrle un poquito más para allá porque voy a copiar las dos primeras columnas. Entonces,
Para calcular el determinante de esa matriz, igual que en los casos anteriores, yo voy a copiar entonces las dos primeras columnas, 1, 4, menos 3, 3, 2, menos 1. Voy a hacer las multiplicaciones, así. Dejando hacia abajo los más y arriba los menos. Entonces el determinante de esa matriz A sub 1 va a ser, serían 2 más 9 y el otro es más 4. Menos, y aquí tengo entonces 2 por 3 son 6, menos con menos me da más, menos 6. Menos 1, menos 12. Entonces su determinante me va a dar 9, 10, 11, 15, menos 12, 13, 19, menos 4. Entonces ahora voy a volver a el PDF. Entonces el x sub 1 lo voy a escribir como menos 4 dividido en menos 2. El menos 4 lo obtuvimos en ese determinante y el menos 2 es el determinante de la matriz A. Entonces escribo ese cociente, entonces me va a dar 2. Eso significa que el valor de la x, ¿cierto?, es 2. ¿Sí? Después entonces el valor de la y entonces es la que llamamos x sub 2. Insisto que x y z, o si la llamo x1, x2, x3, son solo nombres de las variables. Lo importante en realidad es la posición y el valor que toman. Para nosotros en esta parte es importante hacerlo, llamarlos de esta forma para hacer énfasis en cómo se van a ir cambiando. A todo esto, observen ahora que la x2 voy a tomar la misma matriz A, voy a dejar la columna 1 tal cual, la columna 3 tal cual, y lo que voy a cambiar ahora es la columna 2, y la reemplazo por la matriz B. Y ahora vuelvo a calcular ese determinante y me va a dar menos 6. Y voy a decir entonces, menos 6 dividido en menos 2, el valor es 3. ¿Se fijan? Y eso lo vamos a calcular, ¿cierto?, usando la misma idea del determinante anterior. Voy a volver a la hojita para compartir. ¿Se fijan? Voy a borrar para hacerlo aquí mismo. Siempre. Entonces, como decía, esto va a ser ahora, esta matriz se va a llamar entonces ahora A sub 2, y voy a dejar la columna 1 tal cual, menos 2, 1, menos 2, y es ahora la columna 3, la columna 2 la que yo cambio, y voy a escribir 1, 4, menos 3. Y voy a multiplicar, ¿cierto? Voy a agregar las dos primeras columnas, las voy a copiar a la derecha. Y vamos a ir haciendo las multiplicaciones. Así, eso me quedó feo. En forma oblicua. Entonces este determinante del A sub 2 va a ser menos 8, voy a escribirlo acá, más 2, más 3, te voy a eso de ahí, después voy a escribir menos 8, la otra sería entonces más 6, menos 1. Y eso nos va a quedar entonces, ¿cierto? 5, en positivo, menos, perdón, aquí me faltó sumar el 6. 5 más 6 son 11, menos 16, menos 17, y eso me da entonces menos 6.
Y ahí entonces obtuve el determinante de esos dos. Voy a volver entonces al PDF. Y tengo entonces ese menos 6 dividido en menos 2 significa que tengo 3. La x sub 3 va a ser entonces la misma idea, donde se fijan la matriz A es la original, dejo tal cual la primera columna, la segunda columna y la que cambia es la tercera columna. Y ahí entonces obtengo, ¿cierto? Menos 8 dividido en menos 4, eso lo pueden calcular ustedes ya, creo yo, y entonces vamos a obtener el resultado final es ese. ¿Estamos? ¿Se entiende algo? ¿Se entiende? Sí. Entonces, en ese sentido, como yo comentaba recién, yo siempre he recibido comentarios sobre lo fabuloso que le parece a los estudiantes este método, porque en sí es muy rápido. La solución entonces sería esa matriz columna, 2, 3, 4, ¿cierto? Es la solución única que tiene el sistema, y si ustedes hacen la multiplicación, obviamente se van a dar cuenta de que en efecto la verifica. Se ve como algo muy rápido, como algo muy simple, ¿cierto? Pero como comentaba, tiene algunas desventajas. En primer lugar, como mencionaba, es la desventaja de que necesito exactamente la misma cantidad de filas que de columnas, es decir, necesito la misma cantidad de incógnitas que ecuaciones. Esa es una desventaja. Segundo, no me entrega tantos criterios para poder clasificar los tipos de solución. Eso también es una desventaja. Y la tercera desventaja, en realidad creo que es algo que no logramos apreciar y que tiene que ver con el tiempo. Creo que a nosotros se nos puede hacer mucho más rápido hacer esto, porque no estamos pensando tanto. Te fijas, cuando hacemos operaciones elementales estamos todo el rato pensando ¿qué fila tengo que multiplicar por esta para que al sumarla me dé 0 por esta otra? ¿Te fijas? Entonces, hay mucho razonamiento que va detrás de esto de las operaciones elementales, pero en realidad, en temas de tiempo, y hablando de esto en sistemas computacionales y en sistemas de una matriz de 1000 por 1000, en realidad las operaciones elementales son mucho más rápidas, ¿ya? De hecho, hay algunos cálculos que yo he visto en que dice, no sé, cuando resuelve un computador un sistema de 1000 por 1000, de 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas, usando operaciones elementales, se demora 5 minutos. En cambio, si hago el método de Cramer, para resolver ese mismo sistema de 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas, se demora 10 años. Es brutalmente drástica la diferencia, ¿ya? El caso nuestro, como usualmente son 3 ecuaciones, 3 incógnitas, la verdad es que nos salen mucho más rápido. Así que ustedes ahí en ese contexto tienen todas las opciones para poder resolver esto, ¿ya? Terminamos. Terminamos esto de matrices. ¿Cómo quedamos? Bien, profe. ¿Bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Puede volver al resultado, por favor? Ahí está. ¿Dónde salió el 2, 3, 4? Es que se me cortó un poco, pero sí supe que... De aquí, Ah, la salieron X1, de la división. claro. Ah, Sí, ya, ya. la fórmula me dice, voy a volver atrás, la fórmula me dice que cada uno de estos valores los voy a obtener haciendo un cociente. En el numerador y en el denominador voy a tener determinantes. Ah, ya. En el denominador siempre es el determinante de la matriz A, para cualquiera. Por eso es importante que el determinante de la matriz A tiene que ser distinto de 0. Y en el numerador voy a ir cambiando. En el numerador voy a ir cambiando las columnas por los valores, por la posición, ¿cierto? Que voy a tener, primera incógnita, segunda incógnita, tercera incógnita, para ir calculando esto. Ya, profe. ¿Se fija? Por eso acá, en la primera incógnita, cambiamos la primera columna. Segunda incógnita, cambiamos la segunda columna. Tercera incógnita, cambiamos la tercera columna. Entonces ahí obtenemos la X, la Y y la Z, que serían 2, 3, 4. Y esto entonces nos da esa solución, que como decía, la podemos comprobar usando ese igualdad. Profe,
Dígame. ¿Cómo se llamaba la matriz? Una que se llama, era como C y J. La matriz de coeficientes cofactores. cofactores. Esa Sí. matriz de cofactores es la que sacaba con los... con Los menos 1, el menos 1 elevado a... Sí, aquí voy a buscarla porque aquí también la habíamos escrito. Espera. Entonces la materia que falta la pasaremos en una semana. Sí. Sí, porque nosotros dejamos afuera el tema de... Aquí está. Los cofactores son menos 1 elevado a I más J por los menores de IJ, ¿cierto? Que corresponden a los determinantes de las submatrices cuando se elimina la fila 1, la fila I y la fila J. Sí, el resto de la materia la alcanzamos a pasar en una semana porque nosotros acortamos el cronograma a los contenidos y dejamos fuera todo lo que es de espacios vectoriales. Entonces la próxima semana lo que nos queda es un capítulo que vamos a llamar Geometría Vectorial, donde vamos a ver el día lunes, así como una especie de repaso de lo que son los vectores, más que nada en el contexto de cómo nosotros los entendemos en matemática, ¿no? Que es los mismos vectores que hacen en física, pero con la diferencia que para nosotros son mucho más analíticos, nosotros trabajamos más con las fórmulas, no nos preocupamos de cómo se dibujan, ni qué sé yo. De hecho, vamos a ir haciendo algunos dibujitos, pero muy, muy acotados, para explicar algunas ideas, nada más. Así que no nos dedicamos a hacer esa cosa de hacer, no, nada. Eso por una parte, entonces es lo que vamos a hacer el lunes. El martes ya vamos a empezar entonces el tema de la aplicación que vamos a estudiar, que son rectas y planos en el espacio. Y eso es, pues. Y ahí terminamos, en realidad. Y después vamos a hacer ejercicio. Así que yo creo, de hecho, que el martes terminamos los contenidos. A lo más el miércoles, si se nos queda algo en el tintero. Y el otro tema que comentábamos, que también es parte del cronograma y que nosotros decidimos con el profe, en realidad no fue decisión de nosotros, sino que fue la dirección del Departamento de Matemáticas nos pidió que hiciéramos un recorte al cronograma. Y nosotros entonces dijimos, bueno, dejemos la última parte del curso afuera, que es lo de espacios vectoriales, por la razón de que ese es un tema con el que se inicia MAT 013, y entonces para el profe de MAT 013 le va a ser más fácil partir el curso pasando espacios vectoriales, ¿cierto? Que es algo que usualmente, de hecho, los profes hacen, porque usualmente parten haciendo un repaso de MAT 013, de espacios vectoriales. Así que sí, alcanzamos de más. Vamos súper bien. Ya, profe. Profe. Dígame. Profe, eso fue lo que no entendí, la C. ¿Cómo armó la C o esa C se entregaba? No, pues la C la vamos armando nosotros. Lo que nos vamos haciendo es lo siguiente. Tenemos esta definición. Los C sub I J van a ser los menos 1 elevado a I más J. Entonces lo que yo voy haciendo es que me voy paseando por cada posición. Por ejemplo, mira, vamos a analizar el primero. ¿Cómo obtuve ese primero? Lo que hago entonces pero es por decir, todas las posiciones de todas las... exactamente, me voy moviendo por toda la Ah, matriz y voy eliminando fila 1, columna 1, porque el primero sería el C11, estaría ubicado acá. En realidad, por eso vamos viendo en cada posición, y en cada posición que tengo voy eliminando respectivamente algo y me voy quedando con la matriz de 2 por 2 y calculamos el determinante, en este caso 2 por menos 3, menos 6, menos 2, menos 8. Y me quedo con el menos 8. Y me quedo con el menos 8 porque aquí aparece un más que corresponde, ¿cierto?, a ese I más J elevado, perdón, a menos 1 elevado a I más J. Que como comentábamos en la clase pasada, ¿cierto?, eso va a corresponder solamente a un signo. O es 1 o es menos 1. Por eso entonces es común que nosotros dibujemos en la matriz esos simbolitos que puse yo ahí, más y menos, para que nos recuerde eso de cuando cambio el signo. En el fondo significan eso también. El más me va a decir el signo lo dejo tal cual, y el menos me dice déjelo en negativo, cambien el signo, cambien el signo. Se fijan que aquí en el primero me tocó más y yo dejé el menos 8, porque no hago un cambio de signo. ¿Se fijan? En el segundo, yo había obtenido, vamos en ese uno de ahí, voy a borrar eso que está acá, había obtenido esta otra matriz, entonces me había dado menos 3 más
Se me cortó a mí ahora. Hola. Sí, Oh, profe, se cortó. sí, se me cortó. Sí, profe. Ya. Pum, 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 pum. Ya.